Bueno, Alicia, bienvenida. Alicia de la Gracias. Fuente, editora jovencísima de Editorial Espinas. Aquí estamos con el librito maravilloso que hemos leído en el Club de Lectura en La Maloca, en el mes de febrero. Y bueno, Alicia, normalmente lo que hacemos es que solemos hacer una brevísima presentación de nuestra invitada, ya sea la traductora, la editora, la escritora, y luego suelo hacer yo un par de preguntas así como de inicio y luego ya abrimos el debate, ya empiezan a preguntar el resto de las compañeras. En este caso, la verdad es que para mí no tenía mucho sentido hacer una presentación tuya teniéndote aquí y conociendo en realidad tan poquito sobre ti y sobre el proyecto, porque en realidad es un proyecto muy nuevo. Entonces, voy a iniciar ya preguntándote, voy a empezar ya directamente preguntándote y bueno, y quería saber, pues eso, cuál ha sido un poco, si nos puedes contar un poco cuál ha sido tu recorrido, tu formación hasta llegar a fundar la editorial y sobre todo, pues eso, cómo surge la idea de crear esta editorial y cuáles han sido un poco los pasos a seguir. ¿Nos puedes Vale. contar? Bueno, lo primero, mil gracias por invitarme. Estoy muy contenta de que hayáis escogido María Magdalena y estoy deseando que abramos debate del libro, pero bueno, os cuento, yo soy desde pequeña, supongo que como todas aquí, una gran lectora. Estudié filología hispánica precisamente porque me interesaba la vertiente de crítica literaria, me interesaba la literatura y la literatura hispánica. Y bueno, cuando terminé la carrera, llegó el momento en el que me doy cuenta de que ni a lo largo de toda mi vida como lectora, ni durante la carrera tampoco, había encontrado referentes femeninos, ¿no? Figuras en la literatura femeninas que fueran un aliciente para mí, porque yo también quise ser escritora, ¿no? Como toda buena lectora, hemos tenido ese momento de yo también quiero escribir. Creo que precisamente esa falta de referentes frena bastante a las mujeres que quieren ser artistas, no solamente en la literatura, sino en cualquier otro ámbito. Por ejemplo, la chica que hace las cubiertas de Espinas, que son todas ilustraciones, yo lo he hablado mucho con ella y ella me comenta lo mismo, ¿no? que en el ámbito de las bellas artes también ha faltado estos referentes. Entonces, te entra un poco, no sé si vosotras, como tenéis un club de lectura feminista y decidisteis leer únicamente mujeres, entiendo que sentisteis lo mismo que yo, y al final yo me doy cuenta de que, ya os digo, al terminar la carrera, de que nos pasa a muchas, ¿no? Que muchas sentimos esa falta. Entonces yo decido durante la pandemia hacer un blog de escritoras porque, bueno, quería un poco resarcirme y buscar a estas autoras. Hago un blog y me doy cuenta de que me cuesta mucho encontrar determinados libros o que directamente es imposible encontrar ningún tipo de huella de algunas de las autoras. Esto pasan dos cosas, me frustro y me enfado. Y a raíz del enfado dije, mira, voy a hacer un máster en edición. Yo también he sido correctora, me formé en edición, me empecé a buscar a ver si era viable de alguna forma. Yo quería rescatar sobre todo un libro que fue el primero con el que empecé, que era el de Ana Dostoyevskaya, que es la que fue la segunda mujer de Fyodor. Me parecía muy llamativo que hubiera tantísimas biografías de Dostoyevsky en España, y que sin embargo no se hubiera publicado nunca la de Ana, o sea, la que contaba una parcela de la vida del autor que solo podía conocer ella. Entonces, este libro yo lo busqué, lo rebusqué, lo encontré en una página en Todo Colección, me lo leí, me fascinó y decidí que si nadie lo publicaba, lo iba a publicar yo. Me puse en contacto con la traductora, bueno, hicimos un trabajo de artesanía directamente con esto, porque fue desde el físico hasta el PDF para la imprenta. Fue una incursión en el mundo editorial bastante dura.
Y luego, bueno, pues poco a poco esto funcionó, yo vi que tenía una acogida muy buena, que muchas mujeres me daban incluso, bueno, pues ánimos, me daban, perdón, escritoras que me decían, mira, a mí me gustaría saber más de esta autora o de esta otra. Y entonces, bueno, pues fue cuando ya directamente me vine arriba, dije, bueno, pues voy a seguir con el proyecto y hasta hoy. Entonces, lo que yo he intentado, no sé si habéis leído, supongo que sí, el libro de Joanna Russ de Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Es un libro que ilustra muy bien las diferentes formas que ha tenido el patriarcado al final de ejercer esa violencia cultural contra las artistas. Y bueno, yo lo que estoy viendo un poco es que en el catálogo cada una de las autoras, y ahora hablaremos del tema del seudónimo y de las diferentes violencias ejercidas, bueno, pues ilustran, este catálogo de espinas está ilustrando de alguna forma esa violencia sistemática que se ha dado contra la escritura de las mujeres. Esto no ha sido buscado, o sea, no es que yo haya dicho voy a buscar a una autora que haya tocado un tema considerado escabroso, voy a buscar a una que haya utilizado un seudónimo. Esto es simplemente la realidad de lo que ha pasado con las artistas, que es que todas estas violencias se dan en todas ellas, pero sí que es verdad que tienen una que es como la más significativa, tienen como un claim que es el más significativo, que es esta autora fue silenciada porque, bueno, en el caso de Matilde, usó seudónimo. Y bueno, por ejemplo, me preguntan mucho cuando hablo con gente sobre la editorial que por qué Espinas. Espinas es una respuesta a esa espina que yo tenía clavada desde pequeña, es un guiño a todas las mujeres que hemos crecido sin referentes, por eso decimos tanto, arráncate la espina, lee autoras. Y luego también yo tengo muy claro que la literatura y el arte es una forma de reivindicación, a veces incluso de revancha y a veces o siempre la literatura es un arma. Las flores serían las musas, esa concepción de la escritora como musa, y las espinas serían el arma, la literatura y la escritora como artista. Entonces es un poco también visibilizar esa función y ese poder que tiene la literatura como arma, ¿no? Como esa parcela que tenían ellas de poder expresarse mediante, en el caso, por ejemplo, de Matilde, mediante una ficción, poder hablar de los temas que realmente le parecían importantes y le parecía que tenía que tratar, ¿no? De alguna manera. Y en lugar de a lo mejor hacer un tratado, hacer un ensayo, pues se metía en la ficción y de esta forma, y a pesar de todo ello y a pesar de ser ficción, supongo que habéis leído sobre Matilde, bueno, se la vilipendió igual, incluso se especuló que se había suicidado porque no había podido soportar la cancelación, en fin. Por eso de ahí el nombre. Alicia, una cosa, para situarnos así un poco en el tiempo, ¿cuánto tiempo pasó y de qué fechas estamos hablando? Desde que tú decides ya ponerte, bueno, pues fundar la editorial con esta primera biografía de una de las mujeres de Dostoyevsky. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se publicó el primer libro y de qué fecha estamos hablando? Pues mira, se publicó el primer libro y de hecho publiqué otro simultáneo también he iniciado diciendo que fue por Ana, pero luego empecé a pensar y dije, yo quiero ilustrar que esta violencia cultural, y perdón por repetirlo de violencia, pero para mí lo es, se ha dado en todas las partes del mundo. Entonces iba a publicar a una escritora rusa y a la vez publiqué a Mercedes Cabello, que es una escritora peruana, que también sufrió otro tipo de... Bueno, es muy similar a la historia de Matilde. Esa es la de Blanca Sol, ¿no? Sí. La novela de Blanca Sol. Blanca Sol, que también habla de la prostitución y habla de esta desprotección de la mujer cuando se queda sin el sustento, que es el padre, el marido o el hijo,
que al final solo le quedaba la mendicidad o la prostitución, ¿no? Blanca Sol también toca mucho este tema y bueno, ella participaba en los círculos literarios más importantes de Lima, de Latinoamérica, era amiga de todas y de todos los escritores relevantes de la época, y cuando ella saca este libro la cancelan, esto no puede ser, esto una mujer no lo puede tratar, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Un poco también lo que pasa con Matilde. Desde que yo me planteo publicar hasta que sale el libro publicado, como ya te digo que fue un trabajo de orfebrería editorial, tuve que escanear el libro página a página, luego modificarlo porque la traducción era del Centro Editor de América Latina, entonces tenía que modificar toda esa parte, hacer un trabajo de corrección también previo, pues te diría 4 meses, porque una vez que se manda a imprenta hay que contar con un mes de impresión, o sea que lo que es el trabajo previo serían unos 3 meses. Vale. ¿Y cuántos ejemplares sacasteis? Pues de Ana saqué 1000, que hemos hecho reimpresión. Qué bueno. O sea que sí, muy bien. Y de Blancasol hice 800, que Blancasol, para que lo sepáis, es el que peor ha funcionado. Yo creo que es porque es peruana. O sea, porque creo que la literatura peruana es súper desconocida, no se valora lo más mínimo y creo que es por esto, o sea, bueno, porque es muy desconocida, porque al final Ana también viene con el Dostoyevsky detrás, es triste pero cierto, y al final si vienes abanderada con el gran escritor, ¿no?, de todos los tiempos, no de los grandes, pues es más sencillo que se escuche esa voz. Entonces, bueno, a mí lo que me dicen mucho es son escritoras desconocidas. Digo, sí, o sea, son completamente silenciadas. Entonces, todavía hay varios clubes de lectura como el vuestro que sí que se han puesto en contacto conmigo y que sobre todo las lectoras de Espinas son mujeres. Es un hecho. Pero todavía hay mucha reticencia con cosas tan de nicho, ¿no? O sea, por una parte tienes que buscar un nicho para ser una editorial, tienes que buscar tu pequeño espacio, pero por otra es muy complicado porque es literatura que la gente entiende como literatura muy densa o muy farragosa porque es del siglo XIX, cosa que yo creo que no es en absoluto. No, eso ahora lo hablaremos cuando entremos ya a hablar sobre el libro de María Magdalena. O sea, una de las cosas que comentamos este último domingo, no el anterior, que fue cuando nos juntamos a comentar la novela, lo maravillosamente bien escrita que estaba y lo fácil que era su lectura. Bueno, quería saber cuántas personas hay implicadas en la editorial. Doy por hecho que eres tú básicamente, pero bueno, me gustaría saber si hay alguien más, bueno, implicado seguro que sí, pero bueno, como trabajando en la editorial, me gustaría saber si bueno, has hablado de la ilustradora también, que nos contarás un poquito más sobre el trabajo de diseño y de portada. Y sí, bueno, esas 2 preguntas de momento. Vale, pues sobre todo, o sea, fijas somos la diseñadora, que es Hanna Domínguez, y yo. El tema Luego, bueno, intento que esto sea siempre un equipo feminista y femenino, entonces siempre vais a ver que las traductoras son mujeres, las correctoras son mujeres, pero sí que es verdad que bueno, si en algún momento me tiene que echar una mano un corrector porque está más libre, pues también lo hace, pero intento que el equipo esté formado por mujeres, sobre todo el tema de las prologuistas, que ahora sí que me estoy centrando mucho en esto porque quiero que haya, bueno, pues porque creo que Espinas puede aportar un valor más, que es hacer un diálogo entre el pasado, la autora del pasado, y el hoy, el presente. Entonces, me interesa mucho, sobre todo, bueno, en el caso de Matilde estaba clarísimo que tenía que buscar a alguien que tuviera este discurso. De hecho, Mabel, cuando lo leyó, se maravilló con el libro y me dijo que Matilde decía cosas que dice ella hoy. Y entonces me parece muy interesante buscar ese diálogo femenino entre la autora de ayer y la autora de hoy.
Y luego, bueno, el tema del diseño de las cubiertas, me gusta mucho comentarlo porque cuando yo hablé con Hanna del proyecto, ella es amiga mía desde hace muchos años, me gusta mucho cómo ilustra y yo tenía claro que quería que hubiera una línea editorial clara. O sea, que no sea cada portada de una forma diferente, sino que hubiera un diseño claro. Y sobre todo lo que yo le comenté es, mira, vamos a hablar mucho de desenterrar, de sacar del olvido, de la oscuridad, y yo le dije, mira, yo quiero que los libros tengan luz. Entonces le pedí que hubiera mucho blanco. Ajá. Para quitarnos esa construcción, ¿no? de esa oscuridad, ese silencio, pues que fuera todo lo contrario, ¿no? Y luego, en cuanto a las ilustraciones, normalmente las trabajamos juntas, al final es ella la que ejecuta, ella me pasa algunos bocetos, yo sí que le doy indicaciones de, bueno, al final yo conozco mucho el libro, o sea, me lo sé prácticamente de memoria, entonces sí que es verdad que hay cosas que tengo muy claras que quiero que aparezcan, pero por ejemplo, el caso de María Magdalena sí salió de ella. O sea, yo le dije, mira, yo quiero expresar esa fragilidad que tiene la protagonista, quiero que se vea la contraposición entre la fuerza y la fragilidad. Y salió esto. A mí me encanta. Entonces, bueno, y también le dije que quería una mujer, bueno, pues eso, que se viera frágil, que se viera vulnerable y que estuviera desnuda, ¿no? Que al final también lo comenta en el libro, toda esa parte de la desnudez que es tan horripilante para ella, y verse desnuda delante de, bueno, para ella y para todas las mujeres del mundo, me imagino, en esa situación. Y bueno, quería que se viera un poco eso. Sí que es verdad que con la cubierta de María Magdalena no estoy del todo contenta porque, si os fijáis, la parte del prólogo sale diminuta. Sí. Y eso es una lucha que tengo un poco con la ilustradora, porque al final los ilustradores quieren que se vea su diseño y que no haya letra. O sea, si por ellos fuera, no habría directamente ni título, ni autora, ni nada. O sea, sería ilustración todo. Pero bueno, estamos trabajando en ello para que salga todo un poquito más grande. Qué bueno, qué bueno. Chicas, ¿quién quiere ir interviniendo? Yo tengo más preguntas, pero bueno, voy a dejármelas para después. Gisela. Bueno, Alicia, muchas gracias por estar hoy con nosotras. Bueno, hay dos cosas que me ha parecido interesante. Como tú dices, tienes un club de lectura feminista y me gustaría saber si, no sé, quizás si solo leéis a mujeres olvidadas o mujeres... me gustaría, como curiosidad, saber cómo funciona vuestro club de lectura feminista. No, leemos de todo. O sea, de hecho, ahora mismo estamos leyendo es que no sé cómo definirlo, un artículo periodístico, diría. Estamos leyendo un libro que se llama Fuego, que es bueno, el caso que pasó en España en 1998, un hombre violó a una niña y luego la madre, años después, le prendió fuego en una cafetería. No sé si os suena. Bueno, pues es la historia de este caso, o sea, es bastante actual. Yo sí que es verdad que suelo proponer escritoras olvidadas porque me gusta, porque es, aparte del siglo XIX, me encanta, entonces me cuesta mucho salir de ahí, de mi zona de confort, y por eso precisamente me gusta tanto el club, porque me hace leer cosas que yo no leería de manera orgánica, o sea, sino que sale y digo, bueno, pues ya está, pues toca esto. Y de todo. Intentamos leer de todo. La anterior que leímos fue Pearl S. Buck, que fue una escritora, me parece que fue la primera premio Nobel, mujer. Y entonces, lo que te digo, vamos un poco alternando, un poco... Nosotras no proponemos una vez cada una, sino que en todas las reuniones una lleva una propuesta y se hace una votación. Para los meses siguientes. Para la siguiente quedada, intentamos hacer una vez al mes. Mira. Y eso, pero de todo.
O sea, todo lo que va cayendo en nuestras manos lo vamos leyendo. Bastante actuales, porque hemos leído Los hombres me explican cosas, Mujeres y poder, o sea, bastantes cosas así actuales y luego ya te digo alguna también, alguna Elena Garro, cosas de todo. Qué bueno. Pero si es lo que tú dices, como nosotros también leemos, cada vez propone una, pues vas leyendo cosas que quizás, yo qué sé, pues terror o géneros que nunca, ciencia ficción hemos leído también, que nunca te lo plantearías, ¿no? Y también te hace abrir la mente que está bien tener como una zona de confort, pero que siempre, bueno, el club de lectura creo que tiene que ser eso, ¿no? Abrir mente. Y bueno, yo tenía varias preguntas porque me he leído el manifiesto de Espinas y me parece fantástico, sobre todo cuando dices que, bueno, decís que la editorial pasa por una labor arqueológica entre el silencio impuesto a estas obras, algunas descatalogadas, otras nunca traducidas y otras simplemente olvidadas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo funciona esa búsqueda arqueológica? ¿Cómo decides qué libros vas a publicar? O dices, te lees un libro como María Magdalena y dices, esto lo tengo que publicar sí o sí. ¿Cómo funciona esa labor arqueológica? Y si la haces tú sola, porque también he pensado, quizás si tiene el club de lectura, como que está ese círculo, ¿no? Para leer quizás a olvidadas y las chicas te ayudan también a, no sé. No, sí, a ver, no, en el club de lectura me proponen algunas cosas, pero que no me estoy planteando ahora mismo porque igual me dicen, mira, una escritora, a ver, que me encantaría, pero una escritora senegalesa que nunca ha sido rescatada, yo ahora mismo eso no me lo puedo plantear porque no tengo medios para costear ese tipo de traducción, o chinas, que por ejemplo me encantaría rescatar autoras asiáticas y africanas, pero no, ahora mismo no puedo. Entonces, bueno, es un futurible que espero estar aquí mucho tiempo y poder hacerlo. No, sobre todo yo voy buscando las busco yo sola, generalmente. Hay una que estamos traduciendo ahora que me la propuso una lectora, me mandó un email. Es una escritora noruega. Y bueno, lo leyó la traductora, me hizo un briefing del texto y la verdad que me encantó. Se parece mucho, no sé si habéis visto las publicaciones de Espinas. La última que sacamos es Marie Baskistev, que es una pintora rusa, bueno, de la actual Ucrania, pero del Imperio Ruso. Y bueno, tiene también este matiz de, además de escribir, fue artista en otro sentido, ¿no? En este caso pintora. Entonces sí que hay una que me la ha propuesto una lectora, pero normalmente son búsquedas que hago yo, que me tiro muchísimas horas leyendo. Bueno, hay libros que a lo mejor me leo 20 páginas y digo, bueno, esto no encaja. En el caso de Matilde, de María Magdalena, lo encontré en la Biblioteca Nacional, está digitalizado porque es que eso es un melón, que ha habido gente que ha digitalizado libros y gracias a esas personas los podemos editar, si no sería imposible. A Eva Canel, que tengo el libro de Oremus, que si queréis hablamos de él también porque creo que es un libro fantástico, lo que pasa es que tiene un título horrible, pero no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, realmente es una crítica contra la moral católica. Bueno, lo que estaba comentando, los encuentro por archivos nacionales, bibliotecas nacionales de los diferentes países. Mercedes Cabello fue Biblioteca Nacional de Perú. O sea, voy buscando, intento, pues, por ejemplo, he encontrado ahora una boliviana porque de repente dije, mira, ¿qué pasa con la escritura boliviana? O sea, ¿por qué no he leído prácticamente nada de las bolivianas? Y de repente, pues, ya te digo, leo muchos manuscritos y sí pasa en algún momento que leo uno y digo, este es, o sea, este
tiene la calidad, tiene el mensaje, tiene la fuerza, tiene todos los elementos para hacer un libro de espinas. Y con María Magdalena, ya te digo, o sea, fue empezar a leerlo en el ordenador y le empecé a mandar capturas a mi hermana de algunos párrafos. Digo, ¿esto quién crees que lo ha escrito? Claro, y cuando le digo, esto lo ha escrito una mujer en 1880, alucinan, porque, o sea, o sea, está muy manida la expresión, pero son mujeres muy adelantadas a su tiempo, o sea, con discursos actuales. Entonces, no tienen por qué ser todos así, o sea, no tienen por qué ser todos que tengan un discurso actual ni nada de esto, pero sí que intento que, bueno, que a mí me transmitan algo, ¿no? Ya te digo que también yo he leído mucho, entonces sí que creo que de alguna forma tengo un gusto definido, bueno, sé si algo está bien escrito o no, como todas aquí, me imagino, y bueno, es un poco lo que yo quiero, al final es mi editorial. Y lo que yo veo que me gusta, que me brilla, que me toca algo, intento publicarlo como sea. Qué bueno. Tengo menos publicados de los que me gustaría, también te digo, porque es complicado. O sea, estando sola, sí que es verdad que tengo mucha colaboración por parte de mis amigas del club, de muchas personas que han estudiado conmigo, que son filólogas, que son correctoras, traductoras, pero, por ejemplo, la campaña de medios me la hace una amiga porque no le puedo pagar, es una amiga que tiene una consultoría y me la lleva a ella. O sea, tengo mucho apoyo externo. Qué bueno. Pero al final sí, pero al final no tengo ni tantos medios ni tanto tiempo. Entonces, pues creo que está muy bien para el tiempo que llevamos lo que se ha publicado, pero claro, me gustaría publicar mucho más en un futuro y rescatar a más mujeres. Por ejemplo, el caso. Os quería preguntar una cosa. ¿Qué pensáis de que se haya publicado el libro con el nombre Matilde Cherner? Porque hay controversia con esto. ¿Ah, sí? Sí. No sé, a mí me parece estupendo. Pues que era ella. O sea, Claro. al final todo lo que escribió con el seudónimo, pues hay que entenderlo en esa época y en ese contexto, ¿no? Y por lo que le iba a suponer a ella, pero vamos, a mí me parece que es precisamente eso. Creo que fue Seix Barral la que ha empezado a publicar a mujeres. De hecho, Seix Barral tiene un libro de Matilde Cherner, no sé ahora mismo cómo se titula. Que lo tiene tachado el... Eso sí, tiene tachado Rafael Luna y tachado Matilde Cherner. Entonces, no sé, a mí me parece estupendo, pero ¿por qué dices que ha habido polémica, Alicia? Pues es que os habéis quedado todas así y yo entiendo, para mí también es una pregunta muy tonta, pero pues por ejemplo, me habéis hablado de Solitude. Este libro se publicó con el seudónimo, con Albert Català, en lugar de Caterina Albert. Y yo cuando lo vi al principio me sentó fatal porque dije, jolín, porque yo además a Caterina la tenía en el catálogo para rescatar este libro también, y Trotalibros lo publicó y dije, jolín, pero ¿cómo lo publican con el seudónimo? Y bueno, hay controversia porque, por ejemplo, en una de las presentaciones de María Magdalena ha habido gente que me ha comentado que si ella firmó con el nombre Rafael Luna, ¿quién soy yo para cambiar ese nombre? De verdad, de verdad, de verdad. Yo tengo muy claro que las escritoras tienen que ser reivindicadas y tiene que ser reivindicado su nombre, pero hay gente que no. O sea, aunque os sorprenda, hay gente que considera que bueno, que sí. Y yo le dije a esta persona, digo, ya, pero vamos a ver, ella publicó con el nombre Rafael Luna por unos motivos. Porque si publicaba con el suyo y aún así la gente se enteró de que había sido ella y se lió parda, pues imagínate. Y claro, yo no voy a publicar un libro en espinas con el seudónimo. Es que me parece, de verdad, a mí me parece absurdo. Pero... sería como perpetuar, ¿no? Como seguir perpetuando la invisibilización de las mujeres escritoras y
No Eso sé, es. o sea, no sé, yo a mí Eso es que es. no sé, ni se me había ocurrido, ni se me había pasado por la cabeza. Digo, se lo voy a comentar, porque como justo me lo habían comentado, digo, Gisela, ¿quieres comentar algo al respecto de esto? Sí, porque me impactó porque cuando estuve en Barcelona entré en una librería bastante grande, bastante conocida y me impactó ver Solitud firmado con Víctor Catalá y me fui muy cabreada. Entonces pensé, ¿cómo puede ser que no hayan cambiado el nombre aún y siga siendo Víctor Catalá y no Catalina Albert? ¿No? Es como, no esto lo puede entendí. ser también porque yo, a ver, no conozco el caso y no me quiero meter con el trabajo de nadie, ni muchísimo menos, con el de Trotalibros, que hace un trabajazo, pero puede ser por algún tema de derechos de autor. No sé si es que lo decide así los herederos, podría ser por esto, porque también pasa con María Lejárraga, que por narices hay que poner el nombre del marido cuando sabemos todas que los libros los escribió ella, pues hay que poner el nombre del marido por un tema de derechos. O sea, que puede ser por esto. Pero claro, en el caso de Matilde no hay derechos, entonces no cabría la posibilidad. Tampoco me parece mal lo que ha hecho Seis Barral de tachar el nombre, también puede ser una forma de llamar la atención sobre esto, ¿no? Ahora que has comentado lo de los derechos, Alicia, ¿cómo, si nos puedes, supongo que será muy complejo, pero si nos lo puedes como resumir un poco cómo funciona? O sea, tú, por ejemplo, sabías que, o sea, pasados X números de años ya no hay derechos de autor y ya puede publicarlo cualquiera. ¿Cómo funciona? Sí. Claro, una vez que han pasado, en cada país funciona de una manera. Ajá. ¿Vale? Pero por regla general, normalmente 75 años después de la muerte, ya lo puede publicar cualquier editorial. Este libro lo podría publicar cualquier editorial ahora mismo. Aunque lo hayas publicado tú, ya. Sí, sí. Lo que pasa que no, a ver, no son libros comerciales. Entonces es muy difícil que una editorial grande de repente diga, oh, voy a publicar lo mismo que Espinas. No creo que suceda. Pero sí, podría publicarlo cualquiera. Es un poco, y luego sí que, por ejemplo, la que vamos a publicar ahora sí que tiene derechos y es un poco más complicado porque te tienes que poner de acuerdo, al final esto no deja de ser un negocio y tienes que ponerte de acuerdo. Hay un proyecto que parte de la UNAM, de la Universidad de México, que se llama Vindictas, que si no lo conocéis, sí, yo sí vale, lo conocéis. Bueno, vale, no sé si las compañeras. Me comentaron que hay algunos herederos que no quieren que se publiquen los textos de sus familiares, sobre todo mujeres, porque si a lo mejor hablan de aborto o hablan de que el abuelo maltrató a mi abuela, entonces yo no quiero que esto se sepa. O hablan de, o sea, que hay un tema ahí que todavía es peliagudo con esto. Yo creo que se va sorteando y cada vez sucede menos. A mí, desde luego, no me ha pasado porque la mayoría, ya os digo, que son del siglo XIX, entonces directamente no hay derechos. Pero bueno, con esta última, por ejemplo, yo le dije a la editorial, es una editorial francesa, que quería meterle un prólogo. Y me dijeron que cuidado con el prólogo porque tampoco puedes decir lo que te dé la gana, o sea... Pero, por ejemplo, si en el libro de Ana Dostoyevskaya yo le hubiera metido un prólogo, si este libro hubiera tenido derecho, yo le hubiera metido un prólogo donde me meto mucho con Fyodor Dostoyevsky, a lo mejor los herederos me dicen, esto no me gusta, esto no lo puedes meter, esto... Entonces, claro, hay que tener un poco... Pero bueno, generalmente tienen manga ancha las editoriales porque lo que quieren es venderte los derechos y que luego les pagues los beneficios que puedas tener y ya está. O sea, no suelen poner problemas. O sea, yo no me he encontrado con eso. Yo lo que me comentaron, me parece que fue Socorro Venegas de Vindictas, y esto del prólogo que al final no he tenido ningún problema. O sea que... Ajá, interesante. Chicas, ¿quién quiere intervenir? Podemos empezar ya a hablar del libro de María Magdalena, de lo que comentamos.
Nada, yo, o sea, la verdad es que a mí también me gusta mucho la literatura del siglo XIX, principios del XX, y la verdad es que este libro me ha gustado mucho y suscitó muchos debates, pero lo que a mí me impactó es sobre todo que hay la parte más de crítica social, ¿no? Porque como que hay dos partes muy claras del libro, ¿no? La parte más de crítica social cómo, de la desemparación de las mujeres, ¿no? Y de lo que hay que hacer, ¿no? Que dijimos que tenía dos opciones, o meterse a monja o ser puta, ¿no? Y yo tengo como 350.000 frases marcadas de cosas que son totalmente actuales, ¿no? Y estuvimos hablando mucho también del tema de decir, ¡buah! Han pasado 120 años y hay muchas cosas que siguen siendo igual, ¿no? Como la culpa, ¿no? Esta culpa que sigue siendo, que nos sigue persiguiendo, ¿no? También muy arraigada por... y nada, la verdad es que no suscitó muchos debates y a mí me gustaría saber un poco también por el tema del prólogo, ¿no? Que por qué decidiste al final hablar con Mabel Lozano, que también hemos visto que también tiene nuestra cinéfila, que es Gisela, nos comentó que había ganado también un Goya, su texto y no, cómo fue pues el trabajo con ella, si tú si le das como alguna yo qué sé, pues indicación de lo que tiene que tener, o si ya es vía libre, o pues eso, cómo es el trabajo con el prólogo en este caso. Pues yo he de decir que a Mabel yo no la conocía de nada, me pasaron su teléfono, o sea, sabía que era activista contra la trata y bueno, que había ganado un Goya también, que tiene un documental y además leí un artículo que tiene en El País, que ahora Flores para Conchita me parece que se llama, y que hablaba justamente de un caso en el que un hombre había matado a su expareja mientras ésta actuaba en el teatro, también en el siglo XIX, y que había sido un caso, bueno, prácticamente que no se había visto y tal, y ella lo reivindicaba y hablaba de que no se perdiera esa memoria de esa mujer y que no. Y entonces, bueno, me pareció que era perfecta para lo que yo estaba buscando, que era ese diálogo que os comentaba entre el ayer y el hoy. Y bueno, conseguí su teléfono y la llamé y le dije, mira, me presenté, le conté un poco el proyecto, ella se entusiasmó, le mandé el libro, no le di ninguna indicación porque es que habiendo leído este artículo de ella y sabiendo un poco, bueno, la seguí en redes, me puse un poco a buscar cuál era su... Bueno, y es que ella está a tope con el tema, o sea, está siempre con esto, es súper categórica, lo tiene muy claro, yo creo que ha sido también una mujer que viene de otra cosa y que ahora está muy comprometida con el feminismo y con el tema de la trata y la prostitución. Entonces yo sabía que ella sabía de lo que iba a hablar y que yo sabía que cuando leyera el libro simplemente tenía que yo quería que ella dijera qué le había parecido el libro, ¿no? Entonces ella decidió hacer bueno, en el prólogo parece como que habla, ¿no? Con Matilde. De hecho, menciona alguna cosa que dice Matilde en el libro. Y bueno, me mandó el prólogo enseguida porque me dijo, mira, tengo un viaje en avión, si me mandas ya el libro, se lo mandé en PDF, si me mandas ya el libro, me lo leo en el viaje y te hago el prólogo. Y la verdad que fue súper sencillo. Sí que es verdad que a las personas que les estoy pidiendo los prólogos están reaccionando genial, les apetece mucho, o sea, esto son cosas que no se pagan los prólogos, o sea, la persona a la que sea lo hace porque quiere, por amor al arte, y luego, pues bueno, pues siempre le da un punch, ¿no? Un toque diferente al libro. Yo creo, porque puedes no leerte el prólogo, hay muchísima gente que me ha dicho, yo los prólogos no me los leo, vale, pero no está mal que esté ahí, o sea, ya que podemos jugar con esto y darle un toque
que yo creo que es más interesante para el libro, pues oye, pues no está mal que esté. Y además son prólogos muy cortitos, son todos así, del estilo súper sencillos, o sea, cosas que no sean... Yo lo que les digo siempre cuando pido prólogos es, esto no es cátedra, o sea, no hace falta que hagas un estudio previo al libro ni nada, sino simplemente pues tus sensaciones. Y es buscar gente, por ejemplo, para este último libro he buscado a una persona que sepa lo que es y que sepa hablar de violencia psicológica, ¿no? que también creo que es un tema que está un poco olvidado, y entonces es buscar más que escritoras, gente con conciencia social que pueda hablar de los temas que se van a tratar y bueno, que sepa escribir, o sea, tampoco puedes coger allí y rehacer el prólogo, o sea, más o menos que tengan algo de bagaje y sobre todo que aporten algo más al libro, ¿no? Que yo creo que en el caso de Mabel sí que lo aporta. ¿Bea? Sí, yo quería preguntar, saliendo un poco del libro en concreto, si en en esta búsqueda que tú haces constantemente, en tu proceso de documentación, ¿no? ¿Has encontrado otras obras, no solamente de mujeres, que traten el tema de la prostitución en la época, en la década o en el siglo de Matilde Cherner también? Y si es así, pues qué te han parecido y no sé, qué puntos de vista. Es una pregunta muy amplia, ya lo sé, pero si te han llamado la atención otros puntos de vista o si se ha repetido el mismo de otra manera. ¿No? Pues está el caso de Blanca Sol, que en este caso es otra autora rescatada que tiene básicamente el mismo, lo que pasa es que lo trata de otra forma muy diferente, lo trata con mucha más ironía, es mucho más mordaz, es un personaje femenino que no tiene nada que ver con María Magdalena, sino que es lo opuesto. O sea, yo suelo decir de Blanca Sol que es un Don Juan femenino. Es lo opuesto, y entonces es la caída en desgracia de una mujer que ha estado en lo más alto y que se ha visto al final así, no solo por su ambición desmedida, sino por cómo está montada la sociedad. Y luego Galdós, claro. O sea, para mí el libro que se contrapone o que sería el hermano de María Magdalena es La desheredada, de Galdós, que también toca el tema de manera muy similar. Creo que Matilde es mucho más incisiva, aunque el libro sea más sencillo, creo que es más incisiva que Galdós en este aspecto, precisamente porque es una mujer y porque la cuestión de la mujer de la que tanto se hablaba lo está tratando una de ellas, ¿no? Una mujer. Y bueno, creo que el tema de la prostitución siempre ha sido muy peligroso tocarlo en la literatura. Entonces, creo que siempre se le ha intentado dar esta vuelta. Galdós trata mucho el previo hasta el final, y ya al final como que te lo deja caer, pero no, o sea, lo cuenta sin contarlo, lo dice sin decir, y en el caso de Blanca Sol también pasa un poco eso, aunque es evidente, ¿no? O sea, cualquier lector un poco avezado va a ver de lo que está hablando, pero como que lo tocan de soslayo. Y creo que Matilde se mete de lleno. Sí que es verdad que tiene dos partes el libro, que está la parte de la que tiene la crítica social, y luego hay una parte muy folletinesca que a mí me gusta menos esa parte, porque es verdad que, bueno, no sé si vosotras teníais la sensación, estoy ya metiéndome en otra cosa, yo pensaba todo el rato que el chico se la iba a liar a ella. Digo, al final se la va a liar o al final, y luego no sucede esto. Es un libro súper, no sé, es muy triste, me parece tristísimo el libro. O sea, y no lo han tratado así siempre en la literatura. Siempre se le ha dado este aura, yo creo, de decir sin decir, pero sí que si me preguntas cómo lo han tratado en otros casos, creo que quizá con esa ironía, ¿no? Con ese punto de crítica más mordaz. Este quizá es más triste, más puro al final.
pero creo que Galdós y Mercedes Cabello, que son los dos que me vienen ahora a la cabeza que hablan de este tema, son más graciosos hasta que llega el desenlace final, ¿sabes? No es un tema divertido, pero es la forma que tienen de abordarlo, ¿no? Con esta sátira, quizá. Hola. Yo que también lo hablaba, o sea, se decía antes de cómo está escrito, de que es súper fácil de leer. Estaba pensando ahora también que antes decías que la mayoría de las personas que suelen leer los libros de la editorial son mujeres, y me preguntaba si sabías si se había usado también en algún colegio, porque yo creo que este libro se puede leer perfectamente, por ejemplo, en cuarto de ESO. Bueno, no, es interesante, es profundo, pero al mismo tiempo es fácil, es rápido. Entonces, quería preguntarte si sabías, aparte de este perfil de mujeres, si quizás también se ha utilizado en enseñanza. Pues justo hablaba de esto con la Asociación Clásicas y Modernas, no sé si la conocéis, que están haciendo unas fichas didácticas y quieren incluir este libro y el de Bacanel, el de Oremus. Y justo lo hablaba con ella, digo, a mí me parecen libros perfectos para iniciarte en una literatura que se entiende como aburrida, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que parece que el siglo XIX a la gente le da sarpullido, y sobre todo en el instituto. A mí me han contactado de algún instituto, he ido a comentar un poco lo que hago, pero hasta que no, esto ya es meterme en otro tema, pero yo creo que desde los institutos, que es al final donde puedes despertar el amor por la literatura cuando no lo tienes en casa, el currículum no se está haciendo bien, porque hay mucha gente que hoy en día no lee. A mí me dicen, mira, es que yo me acuerdo que me tuve que leer La Celestina con 12 años y no he vuelto a leer. O sea, es el último libro que he cogido. Entonces, creo que es muy difícil entrar al ámbito didáctico. A mí me encantaría, y sé que hay muchos profesores que están por la labor, sobre todo profesoras, también te lo digo, pero de momento no. Ojalá se leyera, porque sí que es verdad que creo que es, por ejemplo, y perdón por hablar otra vez de Bacanel, pero por ejemplo, el libro de Oremus es muy similar a La Regenta, que lo habremos leído también, pero en lugar de tener no sé cuántas páginas tiene La Regenta, 1000, pues es igual que María Magdalena. Entonces es un libro mucho más sencillo. Son libros muy accesibles, pero no sé si se está cambiando el sistema educativo en este sentido, que yo creo que deberían hacerlo, pero no sé si hay una voluntad de hacer este cambio. Ojalá. Estaba pensando que como no son tantísimos todavía, si nos puedes como describir brevemente y en el orden de publicación tu catálogo, el catálogo de la editorial, y si nos puedes contar así un poquito, como también para la gente que nos escuche, para que le entren ganas de comprar los libros de Espinas. Pues muy breve, Ana Dostoyevskaya, el libro se llama Dostoyevski, mi marido. Es una biografía sobre Dostoyevski, pero también sobre ella, obviamente. Pero bueno, me parecía muy interesante rescatarlo porque habla no solo de su vida junto al genio, sino también de cómo influye ella en la labor de creación, de edición y de difusión de los textos de él. O sea, ella fue editora, fue librera, fue taquígrafa, o sea, fue esencial para la obra de él. Entonces, me parece, además es un libro también muy fácil, o sea, es lo opuesto a Dostoyevski. Las memorias de Ana son muy accesibles, incluso si no has leído a Dostoyevski, creo que merecen la pena. Luego está Mercedes Cabello, que tiene este libro que es Blanca Sol, en el que habla también, hace una crítica social sobre la posición de la mujer y como lo que decíais, ¿no? O monja o puta, pues al final es un poco lo mismo, pero tiene este tono que es muy diferente a María Magdalena. O sea,
el tema, el trasfondo tiene mucho que ver, pero el tipo de literatura y la forma de acercarse a la sociedad es muy diferente. Además, son de lugares completamente diferentes. Ella te habla de la realidad de Perú, de Lima, y aquí estamos hablando de Salamanca, ¿no? Luego tenemos Eva Canel, que es este que os he comentado, ella es asturiana. El libro se llama Oremus, que es también un libro, bueno, de Eva Canel al principio iba a rescatar otro, pero llegué a Oremus y me pasó eso, ¿no? Que dije, es este, o sea, este es el libro. Y para mí, por describirlo brevemente, sería una regenta, pero mucho más sencilla, mucho más condensada y además desde la perspectiva de una mujer que siempre me resulta más interesante para determinados personajes, para la psicología de algunos personajes. Luego María Magdalena, que poco os puedo contar, ya lo habéis leído. Y luego el último es Marie Baskistev, que es esta poeta rusa, ucraniana, ¿vale? Es Imperio Ruso, actual Ucrania, sería rusa en ese momento. Y bueno, es una mujer, este también lo encontré en una librería de viejo, las páginas se iban cayendo, al final lo pudimos rescatar. Y a este sí que le tuve que hacer yo una nota introductoria y una nota final, porque es un diario, pero el diario original tiene 16 tomos, cosa que era absolutamente imposible para mí rescatar. Entonces hice una selección de textos, pero claro, tenía que... O sea, a mí lo que más miedo me daba era que al hacer la selección hubiera muchos saltos, muchos personajes que no conocieran las lectoras. Entonces, este es el libro que más trabajo me ha dado a nivel editorial porque está plagado de notas. Y luego ya os digo, le puse una nota final porque el diario termina abruptamente y tienes que explicar qué ha pasado con ella, ¿no? Es una pintora, bueno, un pequeño destripe. Ella murió con 25 años y aún así tuvo una trayectoria brutal. O sea, tiene muchísimos cuadros que hoy en día, desgraciadamente, muchos no están expuestos, están en los almacenes o también porque estaban en Rusia y no se sabe. Ahora mismo con todo el tema de la guerra no se sabe muy bien qué está pasando con las obras de arte, pero si tenéis ocasión de ver algún cuadro suyo, hay uno que se llama The Meeting, que es como el más famoso, el que ella más expuso, bueno, el que ella expuso en la galería, en la exposición de París, y es una delicia el cuadro. Y es un poco, pues, buscar ese encuentro entre tantas mujeres de todas las partes del mundo y exponer que con todas ellas ha sucedido algo que nos ha impedido conocerlas. Hasta hoy. Hasta hoy. Qué bueno, qué interesante. Y estaba pensando yo, o sea, este libro, el diario de Marie Baskistev, sí, es que apellido impronunciable de esto. Baskistev, claro, tú lo encuentras y tú encuentras una edición del año que sería del PUF. Bueno, y en ese caso, ¿tú tienes luego haces algún trabajo de corrección sobre ese texto? Sí. O sí, ¿no? Haces un trabajo de edición y de corrección de ese texto, vale. Sí. Vale, sí, no lo publicas tal tal cual. Y de cual. hecho, sobre este también, o sea... Eso es verdad. Eso sí. queríamos preguntarte. También sobre este, ¿no? Es Sí, decir, el PDF ese que se encuentra en la Biblioteca Nacional no es esto que has publicado tú. Vale. O sea, a ver, en esencia sí. Sí, claro. Pero hay muchas faltas de ortografía, por ejemplo. O sea, yo intento cuidar un poco. Sí que es verdad que a mí se me cuelan erratas, igual que a cualquier editor o editora, cualquier editorial, se cuelan muchas erratas. O sea, da igual las correcciones que hagas, que luego vas a abrir el libro y te la vas a encontrar ahí lo primerito. O sea, es alucinante, pero siempre pasa. No, claro, se le hace un trabajo... Yo intento hacer normalmente 2 correcciones. Vale. O sea, no yo hago una y otra persona hace otra, porque si no yo ya no veo nada más. Claro. Pero sí lleva un trabajo posterior, sí.
Claro. ¿Y tenéis, estaba pensando ahora, entre editoriales pequeñas, ¿tenéis alguna plataforma o algún lugar de encuentro o alguna forma de compartir un poco vuestra realidad? Pues sí que se hace mucha feria independiente. Y entonces lo ideal es estar allí. Lo que pasa que es muy difícil porque a nivel de medios o cualquier cosa a veces no te resulta posible ir. Yo tengo suerte porque, como os digo, estoy en Madrid, entonces aquí se organizan muchas cosas. Por ejemplo, el día 15 de abril hay una feria que se llama Efímera en Madrid, Claro. que es de editoriales independientes. Ujú. Entonces ahí es donde te puedes juntar, conocerte en persona. Yo sigo a muchísimas editoriales por las redes, pero al final no te pones cara hasta que no vas a un sitio y os ponéis en común. Y además mola mucho porque te hablan de su catálogo y es que los editores independientes o editoras son entusiastas de su catálogo. Entonces, al final tú vas a la feria a vender libros y vuelves con más de los que te has ido para allá. Pero bueno, eso. A través de iniciativas que se hacen un poco desde el cooperativismo, ¿no? Y del acompañamiento. Claro. Y luego también, que no lo he comentado, también en relación a este club de lectura, que yo lo que me encuentro es una red de gente que te quiere ayudar, sobre todo mujeres, ¿no? Que te quieren ayudar, mujeres del mundo del arte, mujeres del mundo de la cultura, clubes de lectura, o sea, hay un apoyo brutal y hay una red increíble de apoyo que yo es de lo más bonito que me voy a llevar cuando, si en algún momento se acaba el proyecto, pues siempre me voy a quedar con esto, que creo que es fundamental para que yo siga levantándome todos los días a buscar autoras. Alicia, ¿te dedicas exclusivamente a la editorial? ¿Puedes dedicarte exclusivamente a la editorial? No, yo trabajo en Planeta. Ah, mira, claro. Así que bueno, Ya. pues O sea, que lo tienes que hacer como en horas también, tienes que sacarlo en tus horas de tu trabajo no asalariado. Claro, exacto. Yo trabajo mis 8 horas y luego pues me dedico a esto. Pero vamos, es que lo disfruto mucho. O sea, es que ya te digo, no es lo mismo, pero hacía lo del blog y hacía todo lo que podía intentando buscar autoras porque es que me gusta, es que es algo que disfruto. Entonces, que es el día de mañana me puedo dedicar únicamente a espinas, pues ojalá. Ojalá, Pero ¿no? bueno, por lo menos trabajo en el sector. Claro. Y no estoy no sé. ¿Y tu trabajo dentro de Planeta también es como correctora o sea, dentro del mundo editorial? O sea, editorial, que no es de publicidad. Sí. Bueno, más bien yo pongo contacto a correctores, con traductores, todo lo que es el proceso desde que se contrata el libro hasta que sale, va pasando por mí el manuscrito. Ajá. Es ser técnico editorial o técnico o editor de mesa. Ajá. O sea, que estás por debajo del editor, estás bastante por debajo de todo, pero va pasando un poco el manuscrito todo el rato por ti. Claro, es que al final, o sea, tú estás todo el día, o sea, ya sea en Espinas, ya sea en Planeta, leyendo manuscritos, ¿no? Y rescatando textos. Sí. Chicas. A ver, es un poco así, porque luego tengo el libro, por ejemplo, del club de lectura y digo, a ver, ¿en qué momento? A ver, normalmente en el autobús o tal, pero sí, todo el día leyendo, básicamente. Bueno. No, pero estoy muy contenta, Yo he tenido trabajos muy precarios Bueno. y la verdad es que, mira, me dedico a lo que más me gusta, al final, leer y editar. O sea que, oye, pues que si el día de mañana me puedo dedicar solo a esto, pues genial, y si no, pues bueno. Claro. Oye, de verdad, muchas gracias por la invitación. Lo siento si me he enrollado, si he dicho cosas que no sé, para nada. pero estaba, ya os digo, aquí. Ha sido súper interesante. Y en realidad el agradecimiento es nuestro, Alicia, ¿no? Para que hayas sacado este ratito dentro de todo tu trabajo, tus trabajos. Pero si me apetecía un montón, si le he dicho a mi compañera, digo, me voy ya, que tengo un club de lectura con unas chicas de Berlín, digo, estoy
claro, entusiasmada porque que te hayan leído en Berlín, ostras, me parece... Claro, y además, Alicia, esto es una cadena, es lo que decías tú, que hay muchas mujeres que están, pues que al final que están colaborando y ayudando con el proyecto. Yo creo que en parte gracias a que Agnès propusiera el libro, que todas lo votáramos y conociéramos tu proyecto, pues ahora, por ejemplo, la librería, pues Andenburg, ¿no? La librería de Berlín, donde lo hemos comprado, ella no lo conocía. Entonces, ahora ya lo conoce. Entonces, si alguien de repente, ella suele comprar siempre algún ejemplar más para tener allí, alguien pasa, o sea, el boca a boca, el trabajo que estamos haciendo nosotras en redes sociales, pues para difundirlo. Yo trabajo personalmente en una biblioteca, en el Instituto Iberoamericano aquí en Berlín, y entonces yo voy a pedir tus libros para tenerlos en la biblioteca. O sea, ¿sabes? Porque me parece súper interesante. De hecho, estaba mirando ahora porque tenemos una edición el de Blanca Sol, sí que lo tenemos, pero claro, tenemos una edición de Perú. Ah, claro. Luego miro exactamente de qué año es. Claro, pero merece la pena. Claro, pero entonces hay mucha gente que luego vienen investigadores y están investigando sobre, pues eso, sobre esta novela. Pues si se ha editado en otro país y tal, pues es muy interesante tenerlo. O sea, que en realidad yo creo que, no sé. Y antes ya de despedirnos, lo que les preguntamos a todas nuestras invitadas, que bueno, esto no te lo he dicho antes para que te lo prepararas, pero bueno, seguro que no necesitas preparártelo. Les pedimos recomendaciones literarias de mujeres, obviamente, o sea, de escritoras, pero no tienen por qué ser, o sea, pueden ser actuales, pueden ser en tu caso que, por ejemplo, que te gusta mucho la literatura, pues eso que nos has contado del siglo XIX o principios del XX, no sé, a libros que tú digas, para un club de lectura feminista es como lo tenéis que leer, o sea, este libro es, no sé, o que te haya marcado a ti o que te guste mucho. Pues no sé. El último que leímos en el club gustó mucho, que es el que os digo de Perle Sebac. Garro, me imagino que lo habéis leído. O sea, en el club no, pero, o sea, yo personalmente no la he leído, pero bueno, la conozco muchísimo de Elena Garro. Y luego hay uno que, bueno, a mí me encantó, que se llama Delirio, de Laura Restrepo. Ajá. Es una escritora colombiana. Y también, no sé, es que muchos. Ahora mismo me he leído también Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor. Sí, eso sí. Es una barbaridad ese libro, o sea, lo habéis leído juntas. Sí, bueno, no lo hemos leído en el club, pero es que tuvimos la suerte de tener a Fernanda Melchor viviendo aquí en Berlín un año. Joder. El año pasado y bueno, yo por otros motivos pues hice una presentación de Paradise, pero también leí Temporada de huracanes y estuvimos con ella. De hecho, hay una grabación que en algún momento subiremos. Lo que pasa es que tuvimos que hacer la entrevista con ella, bueno, el encuentro, era una librería aquí en Berlín, lo tuvimos que hacer en inglés, lo cual fue un poco extraño, pero bueno, porque era en el contexto porque lo ha traducido, o sea, la han publicado al inglés este editorial, ¿cómo se llamaba? Ahora se me ha ido. No. Bueno, da igual, ahora me va a venir el nombre. Y entonces era para publicitar su traducción la publicación en este. Bien. Pues es que me encantó el libro. Al principio me costó meterme porque, claro, como está escrito, el lenguaje, claro. Como está escrito, que no tiene puntos de aparte y tal, digo, me estoy volviendo loca, pero luego, bueno, se lo estoy recomendando a todo el mundo ese libro. Es maravilloso, sí. ¿Y has leído el otro, Paradise? No he leído más. Propuse en el anterior club de lectura Mugre Rosa. De Trías, ¿no? Que este es de Fernanda Trías, sí. Me he liado. Sí. Fernanda Trías es la de la azotea, ¿no? Sí. También la has leído a ella. He leído La azotea. La azotea. Pero ¿Te me gustó? acabo de liar. Sí, bueno, me encantó. Es turbio. Ese es chungo, ese libro es chungo. Sí, es que es literatura, yo lo llamo un poco literatura del malestar, que es estos libros que te... dices... pero me encantó, por otra parte. Y bueno, pues no sé, a ver, no sé si deciros alguno más.
bueno, si se te ocurre alguno más o si nos quieres decir alguno más, la verdad que... Mira, mientras lo Alicia. piensas, Bea quería decir algo. Recomiéndanos autoras que escriban humor, por favor. Uy, decíamos lo difícil que es, ¿Quién lo ha preguntado? Beatriz. Vale, ¿sabes lo que me ha pasado hoy? Estoy hablando con una chica de otro club de lectura y me ha mandado unas preguntas en Word y me ha dicho, ¿qué libro me recomendarías para cuando he tenido un muy mal día? No se me ha ocurrido ninguno. O sea, digo, yo solo leo cosas para sentirte peor. O sea, no, de verdad que no. Nos pasa lo mismo y por eso te lo preguntaba. Qué No difícil sé. es, qué difícil es. Es muy difícil, sí, sí, sí. Y luego leí hace poco a La mano izquierda en la oscuridad, que cuando habéis dicho lo de ciencia ficción, no Ujú. sé si a Úrsula, pero a mí Úrsula me K. Le Guin, sí. pero no salió. Fue Se propuesta. madre mía, se propuso, pero no salió. Bueno, está el de este que se llama Fóllame, que es de Despentes, me parece. Puede ser. Ese estuvo bien. Pero es que así como de humor no se me ocurre nada. Así como te diría, La conjura de los necios, El Quijote. Claro. Que es Sí. verdad que se te ocurre alguno, pero en, yo qué sé, Wilt, pero escritos por Sí, mujeres no he leído nada. O sea, que si encontráis alguno, te lo me decimos. gustaría saberlo, sí. Y eso sería interesante, ¿no? Saber por qué lo mismo las escritoras escriben menos sobre humor o escriben menos con humor. Eso sería Pues ahí interesante. habría otro debate, claro. Un debate, sí. Igual es, no sé, si ellas han sentido más que tenían que trascender o hablar de temas más importantes, no sé, puede ser, por ese motivo. Pero pasa incluso, si lo piensas, pasa incluso dentro del tema, dentro de los monólogos o los cómicos, o sea, hay muchas O el menos... cine. Oh, O el claro, cine. o el cine. La comedia siempre está como que es fácil hacer reír, ¿no? Y realmente es el género más complicado de conseguir. Y Sí. parece que si haces comedia es como que eres un cineasta o una cineasta o un escritor de menos valor que una persona que habla sobre el amor o, ¿no? Sí, sobre sí. la La muerte, ¿no? enfermedad. Yo creo que puede estar muy relacionado con eso, Sí. claramente. Sí. Como que no te toman en serio, ¿no? Sí. Eso es. Me acabo de acordar de la editorial, se llama Fitzcarraldo Editions. Y si los buscáis, es que en las portadas, hablando de que dices tú de la ilustración y eso, esto no tiene nada. O sea, la portada son libros todos azules, simplemente con el título del libro y la autora o el autor. Son muy, muy, muy minimalistas. A mí esto me gusta, ¿eh? Siempre que haya una línea editorial me parece guay, porque por lo menos has encontrado, ¿no?, la forma de que te identifiquen, yo creo. Claro. Sí, y a mí me ha gustado mucho lo que has dicho sobre la luz, sobre el significado que le das a tus portadas con blanco. No sé, me ha Sí, parecido es que mira, no sé si... muy guay. Mira, a ver si os puedo enseñar un segundo una cosa Sí. y ya lo dejamos. Ya, por ejemplo, el libro de Ana Sí. era este. Ah. Claro, y el mío es este. Bueno, el mío, el de Espinas. Sí. Entonces, claro, yo tenía tan claro que no quería esto, o sea, que no quería esta oscuridad, que no quería yo qué sé, es que me parece como... Y sobre todo es lo que os digo, que hay mucho lenguaje de desenterrar, de salir, de... os recomiendo La amortajada de María Luisa Bombal. Ay, este libro me suena mucho. Y bueno, pues sí, esa era la idea, pero es que fue así totalmente. Luego pensé, igual van a quedar muy sosos solo con el blanco, pero No, yo muy cada vez que bonitos. los juntos, vamos, me encantan. No, y además que a mí me pareció como es muy fácil, me gusta mucho la portada porque es liviano, ¿no? No es de tapadura, que es más incómodo. Sí. El tamaño me parece perfecto, ¿no? Pues estas cosas que quizás te sirvan. A mí me Qué parece guay. muy manejable, ¿no? Muy es cortito y piensas, ay, pues voy a tomar el uva, ¿no? O voy en el tren,
pues me lo pongo en el bolso. Manejable, claro. Y a mí me gusta mucho que la portada, que se pueda girar, ¿sabes? Como Claro. que te permita, y también para tomar apuntes. Sí, al final es verdad que la gente que suele leer así en el transporte público y tal, a mí me pasa que yo sobre todo leo en el autobús, la tapa dura no te la puedes llevar. O sea, no te cabe en el bolso o pesa muchísimo y también pensé en esto con, bueno, y más gente que me lo dijo, o sea, porque los lectores prefieren esto. Total. Parece que preferimos las ediciones especiales, tapa dura, no sé qué, que es muy bonito tenerlas en casa, pero no son manejables. No, para nada, es verdad. Es verdad. Oye, Alicia, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotras en La Maloca. Si alguna vez pasas por Berlín, no dudes en avisarnos. Oye, pues no lo descarto. Sí, claro. Mucho que no voy. Claro, claro. Claro. Aprovecha, aquí estamos La Maloca. Bueno, no lo hemos dicho, normalmente somos más, o sea, nuestro club de lectura, sí, hoy estamos, somos muy poquitas. Ahora mismo somos como unas 16. Ah, jolín. Sí, somos bastantes. Lo que pasa que, bueno, no siempre, es muy raro el momento en el que estamos siempre todas. Es como, más o menos solemos estar de media, unas 11, 10, 11, 8, Bueno, más o está menos, muy pero bien. bueno, aún así está muy bien. Y sí, bueno, entre semana al final, pues después de la jornada laboral, no es tan fácil, pero bueno, por eso te agradecemos también que hayas estado con nosotras. Oye, una última cosa, ¿cuándo sacáis el siguiente libro? ¿Tenéis fecha? Pues lo he mandado hoy A imprenta. para la prueba de imprenta. Ah, Entonces, espero que en un mes esté. De todas maneras, pretendo anunciarlo antes. vale. O sea, y de verdad, es que no es por hacerme la interesante, pero al final no, o sea, hay más gente trabajando en esto y no lo puedo decir todavía porque todavía faltan algunas cosas de la cubierta, en fin. Haces bien, sí. Nada, estaremos Entonces, pendientes. eso yo creo que va a llamar la atención, ¿eh? Pero ya veremos. Con mucha curiosidad. Alicia, muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras y, jolín, Muchas gracias, Alicia. Gracias a ti. Ha sido un placer, estamos en contacto. Nos Alicia. vemos. Que vaya muy bien. Mucha suerte. Gracias.